Este es un testimonio mío. Como ahí se puede ver, se habla de la bondad inmerecida y la verdad de Dios. Cumplida es la bondad inmerecida y la verdad de Dios para con Israel, etcétera, etcétera. Si aquí se tiene el conocimiento de que Dios sea Yod Heh Wav Heh, entonces desde que he escrito este testimonio, se tiene el conocimiento de quién es respecto del Padre, o se conoce a Yod Heh Wav Heh, pero se piensa que Él sea lo supremo, o el Dios de Israel, el supremo. No el Dios de Israel, porque es el Dios de Israel, sino se piensa que Yod Heh Vav Heh sea lo supremo, el supremo Dios. Dice, cumplida es la bondad inmerecida y verdad de Dios para con Israel, cumplida al ser por los pecados ofrecido, ofrenda por cuerpo del Cristo, ofrecido el cuerpo de Cristo, verdad cumplida al ser el Espíritu Santo, el Espíritu del Cristo, enviado al corazón de los creyentes. Aquí se habla de la bondad inmerecida y la verdad de YHWH, o del Dios de Israel, o de Dios, que se piensa que es el Dios, que es YHWH, que es el Dios de Israel, mediante ofrenda por los pecados y Espíritu Santo, porque no se conoce más que del Dios de Israel. Entonces, ¿cómo voy a conocer yo respecto de, cómo voy a conocer yo respecto de del Padre si únicamente estoy conociendo respecto del Dios de Israel? Entonces, por eso es que se dice, se da luz esto, por medio de Cristo, ofrenda por los pecados y Espíritu Santo. Por medio de esto, el hombre es salvo. Ofrenda por propiciatoria y Espíritu Santo, porque de quién ha hablado la bondad inmerecida y verdad, sino del Dios de Israel, de HWH, y, y pues es de HWH el que ha dado, el que ha anunciado bondad inmerecida y verdad. Y con relación con YHWH viene, o el Antiguo Testamento, la ofrenda es en correlación con la ofrenda por los pecados y el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que se conoce como Dios en la antigüedad, en el conocimiento del Padre. A YHWH, el Dios de Israel. Y por medio de esto, el hombre es salvo. Y al conocer esto, se dice que el Dios de Israel es la roca, y que él mismo ha llegado a ser la roca, existe, pero existe como otro, porque el Hijo, porque aquel que es el ungido es el Hijo. Y ahí, al parecer, se da la doctrina, a luz la doctrina de YHWH, el Hijo, el Dios de Israel, y YHWH, el Padre, el cual no es el Hijo. Nos vemos el Padre y vemos el Hijo. Y, ah, bueno, vemos más bien el Dios de Israel y vemos el ungido. Y el ungido es el Dios de Israel, el creador, pero pero el Dios de Israel, pero el ungido es el Dios de Israel, pero existente, como un alguien único, consciente, sintiente y diferente a el Padre. Y acá vemos al Dios de Israel, el Padre, y le ponemos el identificante de YHWH. Y acá vemos el ungido, el Dios de Israel. De ahí el identificante de YHWH, pero el identificante acá de hijo. De modo que vemos a YHWH, el Señor, y YHWH, el Dios de Israel, o el Dios del Antiguo Testamento, el Padre, y HWH, aquel que existe como un alguien único, diferente, es YHWH, el Dios de Israel, pero el Hijo. Entonces vemos al Padre y vemos al Hijo, y YHWH este y YHWH este. Por eso dice YHWH el Padre y YHWH el Hijo. Al parecer viene de aquí esa doctrina, y que YHWH es el Dios de Israel, pero que aparte es el Hijo, y que ese Hijo no es el Padre, sino que son diferentes.
Al parecer viene de ahí esa doctrina. Entonces, al parecer, esto al parecer parece verdadero, pero no es verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Porque YHWH, el Dios de Israel, no es el Padre, aunque nosotros pensamos que sea el Padre y está correlacionado con el Padre, no, YHWH, el Dios de Israel, no es el Padre. Aquí está mal, sino que YHWH, el Dios de Israel, es el Hijo. Y de ahí, HWH, el Dios de Israel, el Hijo es el ungido. Y es acá YHWH. De modo que acá es YHWH, este que está acá es el Dios de Israel. Es literalmente el Dios de Israel, literalmente YHWH, pero que ahora con carne y sangre. Y este YHWH, el Dios de Israel, literalmente el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de Israel, el Creador, es un hijo. Aquí arriba va el término hijo. Es un hijo con H mayúscula. Y este hijo, el cual es el Dios de Israel, es el que es Teos. 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 Pero el Hijo, el Logos, el Señor, mediante quien son todas las cosas, el que hace, el que, mediante el que ha obrado, el que ejecuta, el que lleva a cabo, mediante quien son todas las cosas. Y él tiene un padre. Él tiene un padre. ¿Cuál padre? Es el que le envió a la tierra en la carne y la sangre. Y su padre es Teos. Y Teos. Pero de este Teos, el padre no es este Teos de aquí abajo. No es, este Teos no es el hijo. Aunque el hijo es el que es Teos, no es el padre. De ahí que este Teos no sea el hijo, sino que este Teos que está acá abajo, sino que ese Teos que está abajo es el que es Teos, pero es el Hijo y no es el Padre. Y este que está arriba, este Teos, pero este Teos que está acá arriba es identificado con el término el Padre y no es el que está acá abajo, el Hijo, sino, aunque este que está acá arriba, aunque no es el Hijo, pero este Teos es el Logos, el que está acá abajo. Teos, Teos era el Logos y este es el Logos, el creador. De ahí que este que está aquí es el que es él, que es Teos, pero el Hijo y no es el Padre que está acá arriba, procedente de quien son todas las cosas, son diferentes, de modo que se ha volteado la doctrina hacia la realidad, hacia la verdad, y esta es la verdad, que existe Teos, el Padre, y el que está acá abajo es el que es Teos, pero es el Hijo. Y el que está acá abajo no es el que está acá arriba, sino que el que está acá abajo es el Hijo, es el Creador, y no es el que está acá arriba. ¿Qué es el que está acá arriba? La magnífica gloria, o el poder, o el Padre, cual su identificante primario es Teos y no es el creador, no es el Logos, no es el Hijo, no es el Dios de Israel, sino que es la magnífica gloria o el poder procedente de quien son todas las cosas. Y esta es la verdad eminente que el mundo no ha sabido. Punto.